El pitido monótono del monitor cardíaco resonaba en la habitación, marcando el ritmo lento y débil de la respiración de mi hermano. Peter, mi Peter, destrozado, una sombra de sí mismo, con un cuerpo roto y una mente nublada. La culpa, una cuchilla afilada, me desgarraba por dentro. Pero no era la culpa de un accidente fortuito, sino la fría y calculada culpabilidad de mi madre. La había visto, sus ojos fríos y calculadores, en medio del caos del hospital. Había manipulado los registros, había urdido un plan diabólico disfrazado de compasión. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Me llamo Vanessa, tengo 28 años y trabajo como enfermera en un hospital de Houston, Texas. Mi vida, hasta hace 3 meses, giraba en torno a mi trabajo, mis amigos y mi hermano, Peter. Él, 6 años mayor que yo, era mi confidente, mi protector, mi mejor amigo. Ahora, Peter es un paciente más, una víctima de la crueldad despiadada de nuestra madre. La llamada telefónica llegó como un mazazo. Peter ha tenido un accidente. Está grave. Las palabras del médico resonaron en mis oídos, generando una oleada de pánico. Llegué al hospital como un torbellino, impulsada por el miedo y la desesperación. La imagen de Peter, tendido en la camilla, su rostro pálido e hinchado, me destrozó el alma. El diagnóstico fue devastador: traumatismo craneoencefálico severo, fracturas múltiples, parálisis parcial. Su vida, su futuro, colgaban de un hilo. Los días siguientes fueron una mezcla de angustia y desesperación. Me aferré a la esperanza de su recuperación, pero el pronóstico médico era sombrío. Observaba cómo su cuerpo se debilitaba, su mente se nublaba. Era una tortura diaria ver su sufrimiento, la impotencia, la pérdida de su fuerza. Vivía entre el hospital y mi casa, una vida suspendida entre el desespero y la incertidumbre. Un día, mientras revisaba la historia clínica de Peter, descubrí una inconsistencia, una discrepancia en el informe del accidente, una discrepancia que me heló la sangre. La descripción del accidente no concordaba con el testimonio de los testigos. Algo no encajaba. Mi intuición, afilada por años de experiencia en el hospital, me gritaba que algo terrible había sucedido. Investigando, entre los detalles y los datos, descubrí la verdad. Mi propia madre había manipulado los registros médicos, alterando la información para que el accidente pareciera más grave de lo que realmente era. Había orquestado todo, desde la manipulación de los frenos del coche de Peter hasta la falsedad de los informes. Lo había hecho para que él quedara discapacitado, para que dependiera de ella para siempre. Su motivo: una mezcla de control, de posesión, de un egoísmo enfermizo que me dejó sin aliento. Su propia venganza por los años que pasó criando a sus hijos sola. La ira, la rabia, la indignación me inundaron. Pero no fue una ira ciega, descontrolada. Fue una ira fría, calculadora, enfocada. Había que actuar, había que hacer justicia. Con las pruebas en mano, enfrenté a mi madre. La confrontación fue brutal, una tormenta de reproches, acusaciones y lamentos. Ella, al principio, lo negó todo, con la misma frialdad y cinismo que había demostrado al manipular los registros médicos de su hijo. Pero mis pruebas eran irrefutables. Tras horas de negación, su máscara de hipocresía se rompió. Confesó todo. Su confesión fue una mezcla de remordimiento y justificación. Una justificación enfermiza, retorcida, alimentada por el egoísmo y el deseo de control. El proceso legal fue largo y agotador, lleno de momentos de duda y desesperación. Pero mi determinación nunca flaqueó. La verdad prevaleció. Mi madre fue declarada culpable y recibió una sentencia acorde a sus crímenes. Recuperar la salud de Peter fue un proceso largo y arduo.
pero con el apoyo del tratamiento médico y mi apoyo incondicional, finalmente comenzó a recuperarse. Con el tiempo volvió a caminar, a hablar, a vivir. La lección fue dura, implacable. La justicia, a veces, llega tarde, pero llega. La manipulación y el control enfermizo de mi madre le causaron un daño incalculable a Peter, un daño que aún hoy puede verse, pero ese daño no pudo destruir el vínculo inquebrantable entre nosotros. Había pasado por una experiencia terrible, pero había salido más fuerte, más sabia, más determinada a defender a quienes amo. Había aprendido a perdonar, no a olvidar, pero sí a perdonar. El perdón no fue para mi madre, sino para mí misma. Y quizás ese sea el verdadero triunfo. El triunfo sobre el dolor, sobre la traición, sobre la crueldad, el triunfo del amor, el triunfo de la familia, el triunfo de la vida. El juicio contra mi madre fue una experiencia desgarradora. Verla sentada en el banquillo de los acusados, escuchar sus argumentos vacíos y sus intentos de justificar sus actos fue una tortura. Sus lágrimas, sus súplicas de perdón no lograron conmoverme. El daño que había causado era irreparable, la traición demasiado profunda. Mi testimonio fue duro, implacable. Describí los hechos con precisión, sin dejar espacio para la duda, con la voz firme y la mirada fija en la jueza. Mi objetivo no era vengarme, sino hacer justicia, defender a mi hermano. La sentencia fue contundente. Mi madre fue declarada culpable de intento de homicidio y fraude. La pena fue severa, acorde a la gravedad de sus crímenes. La vi salir de la sala, con la cabeza gacha, derrotada, la máscara de hipocresía desmoronada. No sentí satisfacción ni triunfo, solo un profundo pesar. Pesar por el daño causado, por la familia rota, por la pérdida de la confianza. Los meses posteriores al juicio fueron una mezcla de alivio y melancolía. El alivio de haber hecho justicia, de haber defendido a mi hermano. La melancolía por la pérdida, por la fractura irreparable en nuestra familia. La relación con mi madre quedó rota, irremediablemente dañada. El vínculo que nos unía se había desmoronado, sepultado bajo el peso de su traición. Peter, por su parte, se embarcó en un largo y arduo proceso de rehabilitación. La recuperación fue lenta, dolorosa, llena de altibajos, pero su fuerza, su determinación, su espíritu indomable nunca flaquearon. Lo apoyé en cada paso, en cada momento. Fuimos un equipo, unidos por un vínculo más fuerte que la propia sangre. Su recuperación no fue solo física, sino también emocional. El trauma del accidente y la traición de nuestra madre dejaron una profunda huella en su psique. Buscó apoyo terapéutico, lo que le ayudó a procesar el dolor, la rabia y el miedo. Su proceso de sanación fue lento, gradual, pero constante. Lo vi renacer lentamente de las cenizas de su pasado. Con el tiempo, la amargura y el resentimiento comenzaron a disiparse. No olvidé lo que mi madre había hecho, pero aprendí a perdonarla. El perdón no fue un acto de debilidad, sino un acto de liberación. Una liberación del peso de la culpa, del resentimiento, de la rabia. Perdonar fue esencial para mi propia sanación, para mi propia paz. La experiencia me había cambiado profundamente. Me había hecho más fuerte, más empática, más comprensiva. El trabajo me proporcionó una estabilidad esencial, un espacio de serenidad y concentración en medio del caos. El apoyo de mis colegas y superiores fue incondicional. Mi carrera profesional se convirtió en un pilar fundamental, una fuente de fortaleza y autoestima. Mi vida personal también floreció. Conocí a alguien que me entendía, que me apoyaba, que me amaba incondicionalmente. Esa nueva relación aportó una nueva luz a mi vida, una nueva esperanza. La relación con Peter se fortaleció aún más. Habíamos pasado por el infierno juntos, superando obstáculos, compartiendo dolor,
apoyándonos mutuamente. Nuestro vínculo fraternal se había vuelto indestructible, forjado en el crisol de la adversidad. Nuestra experiencia nos había enseñado el verdadero significado de la familia, de la lealtad, del amor incondicional. Pero quedaba una última pieza del rompecabezas, una última etapa en mi proceso de sanación, una etapa que llevaría a la culminación de esta historia, a la resolución final. Un último encuentro que estaba por llegar, un encuentro que dictaría el futuro de nuestra familia, un encuentro que inesperadamente traería una profunda reconciliación. Un año después del juicio, recibí una carta. Era de mi madre, la primera comunicación que recibía de ella desde el día de la sentencia. Mis manos temblaban al abrir el sobre. La carta estaba escrita a mano, con una caligrafía temblorosa que reflejaba su fragilidad física y emocional. La carta no contenía disculpas grandilocuentes ni justificaciones vacías. Simplemente expresaba su profundo pesar por el daño causado, por el dolor infligido a Peter y a mí. Hablaba de su arrepentimiento, de su soledad, de la profunda culpa que la carcomía. No buscó mi perdón, simplemente compartió su dolor, su tristeza, su desesperación. La carta me conmovió profundamente. No era la carta de una mujer arrogante, manipuladora y llena de cinismo. Era la carta de una persona rota, arrepentida, consciente de sus actos y de sus consecuencias. La carta de una madre que había perdido a sus hijos. Leí la carta varias veces, reflexionando sobre su contenido, sobre el significado de sus palabras. Había una verdad cruda, sin tapujos, que resonaba en cada línea. Una verdad que me permitía ver más allá de la traición, más allá del daño, más allá del egoísmo. Veía la fragilidad de una mujer que, impulsada por el miedo y la desesperación, había cometido un error terrible. Decidí responderle. Mi respuesta no fue una carta de perdón ni una carta de reproche. Fue una carta de aceptación, de comprensión, de compasión. Una carta que reflejaba mi propia sanación, mi propio crecimiento personal. Le escribí sobre mi proceso de sanación, sobre la recuperación de Peter, sobre mi nueva vida. Le expliqué que había perdonado, no por olvidar, sino por liberarme del peso del odio y del resentimiento. Le escribí sobre la importancia del perdón, no solo para ella, sino para mí misma. Le expliqué que el perdón no era un acto de debilidad, sino un acto de fuerza, un acto de liberación, un acto que me permitía seguir adelante, construir mi propia felicidad sin estar anclada al dolor del pasado. Mi carta no era una justificación de sus actos, pero sí una invitación a la reflexión y a la aceptación del daño. Semanas después recibí otra carta. Esta vez era más corta, más concisa, pero en la brevedad de sus palabras, en la sencillez de su estilo, encontré una nueva profundidad. No había palabras de arrepentimiento ni súplicas de perdón. Había una aceptación serena, una resignación tranquila ante la realidad de su vida. Había una aceptación de sus acciones y sus consecuencias. Había paz. Y en esa paz encontré la culminación de mi propio proceso de sanación. El perdón, la reconciliación, la aceptación no eran palabras vacías, sino sentimientos profundos, poderosos, transformadores. Había perdonado a mi madre, no por ella, sino por mí. Había liberado el peso del odio, del resentimiento, de la culpa. Había encontrado la paz. Había llegado el momento del último encuentro, el encuentro que culminaría esta larga y dolorosa odisea, este viaje a través del dolor y la traición. Un encuentro que traería una reconciliación inesperada, una reconciliación que no sanaría todas las heridas, pero que sí permitiría construir un futuro lleno de esperanza y amor. Un futuro libre del odio, del rencor y de la amargura. Un futuro basado en el amor fraternal, en el perdón, en la comprensión y en la aceptación.
La visita a mi madre en prisión fue una experiencia surrealista. El ambiente era frío, impersonal, opresivo. El olor a desinfectante y a miedo se mezclaba con el eco de pasos y conversaciones apagadas. La vi sentada a una mesa de plástico, con una expresión apagada, envejecida prematuramente por el peso de sus actos y el remordimiento. Su cabello, antes cuidadosamente peinado, estaba desaliñado, su rostro marcado por la tristeza y la resignación. No hubo reproches, ni acusaciones, ni lágrimas. Simplemente nos miramos en silencio durante unos momentos. La tensión era palpable, pero no era una tensión hostil, era una tensión cargada de tristeza, de dolor, de una comprensión tácita. Hablamos durante horas. Ella me contó sobre su vida en prisión, sobre sus días monótonos y repetitivos, sobre la soledad, el remordimiento y el pesar. No buscó excusas, no intentó justificar sus actos, simplemente aceptó la responsabilidad de sus acciones, asumiendo las consecuencias de su decisión. Su confesión fue sincera, desgarradora. Le conté sobre Peter, sobre su recuperación, sobre su nueva vida. Le describí sus progresos, sus logros, sus alegrías. Le hablé de su fortaleza, de su determinación, de su capacidad de perdonar. Le mostré fotos de él, de sus amigos, de su nueva vida. Sus ojos se iluminaron al ver la felicidad en la vida de su hijo, un atisbo de paz en medio de la oscuridad de su propio sufrimiento. No hablamos de venganza ni de justicia, hablamos de perdón, de reconciliación, de aceptación. El perdón ese día no era una palabra vacía, sino un acto de liberación. Una liberación del peso de la culpa, del resentimiento, del odio, una liberación que nos permitía a ambas comenzar a sanar. La visita terminó con un silencio incómodo, pero también con una sensación de paz. No había una reconciliación completa, no había una vuelta atrás. El daño estaba hecho, el pasado era inamovible, pero había una comprensión mutua, una aceptación del dolor, una resignación ante el futuro. Había un entendimiento tácito de la fragilidad de la vida, de la necesidad de perdonar, de aceptar el pasado y construir el futuro. Salí de la prisión con una sensación de liberación. Había hecho todo lo que podía hacer. Había defendido a mi hermano, había buscado justicia, había perdonado. Mi proceso de sanación había llegado a su fin. La paz que había buscado durante tanto tiempo, la paz que me había escapado durante meses, la paz que había anhelado por tanto tiempo, finalmente había llegado. Pero el final de esta historia, el final definitivo, el final que pondría punto final a este difícil y complejo capítulo, estaba a la vuelta de la esquina. Un último encuentro, un encuentro final, un encuentro que daría un giro inesperado a toda la historia. Un encuentro que confirmaría que todo lo que había pasado había servido para algo muy grande. Los años siguientes transcurrieron con una serenidad inesperada. La vida, con su ritmo incesante, siguió su curso. Peter continuó su recuperación, alcanzando una independencia plena, superando las secuelas físicas y emocionales del accidente. Su resiliencia fue admirable, su fuerza de voluntad, inquebrantable. Él encontró su camino, construyó una vida plena, feliz y productiva. Su relación conmigo se fortaleció aún más, forjada en el crisol de la adversidad. Mi carrera profesional floreció. Ascendí en mi puesto, liderando proyectos desafiantes y satisfactorios. Encontré una estabilidad que me permitía disfrutar de mi trabajo, de mis amistades y de mi tiempo libre. Había reconstruido mi vida sobre cimientos sólidos, con el apoyo incondicional de mi pareja. La relación con mi madre se mantuvo distante, pero con un respeto tácito. No volvimos a tener un vínculo cercano, pero la correspondencia continuaba. Sus cartas eran cada vez más breves, más lacónicas, reflejaban su creciente aceptación de su situación, su resignación ante la realidad. Su arrepentimiento era palpable en cada línea.
aunque jamás lo expresara directamente. Un día recibí una llamada de la prisión. Mi madre estaba enferma, su salud se había deteriorado gravemente. El diagnóstico médico fue devastador, una enfermedad incurable, terminal. Su tiempo se estaba agotando. Dudé. La ira, el resentimiento, la traición, aún estaban presentes en mi memoria. Pero también estaba el recuerdo de su carta, de su arrepentimiento, de su dolor y, sobre todo, estaba el deseo de paz, la necesidad de cerrar ese capítulo de mi vida de una vez por todas. Decidí visitarla. La vi en la enfermería de la prisión, una habitación pequeña, fría e impersonal. Su cuerpo estaba débil, demacrado, su rostro pálido y demacrado. Sus ojos, sin embargo, aún conservaban un atisbo de lucidez, de inteligencia. No había amargura ni rencor, había una aceptación serena, una resignación profunda. Hablamos durante horas. Hablamos de su vida, de sus arrepentimientos, de sus miedos. No hubo reproches, ni acusaciones, ni justificaciones. Simplemente compartimos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras vivencias. Hablamos de Peter, de su recuperación, de su felicidad. Hablamos de la vida, de la muerte, de la importancia del perdón. Ella me pidió perdón, no con palabras grandilocuentes, sino con la sinceridad en sus ojos, con la fragilidad de su voz, con la sinceridad en su mirada. Su arrepentimiento, su deseo de paz eran palpables, y en ese arrepentimiento, en esa sinceridad, en esa fragilidad, encontré el último peldaño en mi proceso de sanación. La pieza final del rompecabezas estaba por encajar. El momento culminante de esta historia estaba a punto de suceder, un momento que trascendería el dolor, la traición, la venganza, para dar paso a una reconciliación inesperada, a un perdón profundo, a una paz duradera. El sol de la tarde se filtraba a través de la pequeña ventana de la enfermería de la prisión, proyectando largas sombras en la habitación. Mi madre respiraba con dificultad, su cuerpo débil, exhausto. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad inusual. No era la mirada fría y calculadora que recordaba del pasado, sino una mirada llena de paz, de serenidad, de aceptación. Habíamos hablado durante horas, compartiendo recuerdos, emociones, arrepentimientos. Habíamos repasado nuestra historia, nuestros errores, nuestras heridas. Habíamos hablado de Peter, de su recuperación, de su felicidad. Habíamos hablado de la vida, de la muerte, de la importancia del perdón. En un momento de silencio, ella extendió su mano con la fragilidad de una hoja seca. Su mano, arrugada y demacrada por los años y la enfermedad, era la misma mano que había manipulado los registros médicos de mi hermano, la misma mano que había urdido un plan diabólico disfrazado de compasión. Pero ahora esa mano era una mano que buscaba la paz, la reconciliación, el perdón. Tomé su mano entre las mías. Su piel estaba fría, pero su contacto transmitía una sensación extraña, inexplicable. Era una mezcla de tristeza, de dolor, pero también de una paz profunda e inesperada. En ese instante, comprendí que el proceso de sanación no era solo mío, también era el proceso de sanación de mi madre. Su enfermedad terminal había acelerado ese proceso, había servido como un catalizador para su propia redención. Su arrepentimiento no era una simple muestra de remordimiento, sino una aceptación profunda de su culpa, de su error. Una aceptación que hacía posible el perdón, no solo de mi parte, sino también de la suya. El perdón ese día no fue un acto fácil, ni una decisión rápida. Fue un proceso gradual, lento, meditado. Fue un proceso que había comenzado con la aceptación de la verdad, con la búsqueda de justicia, con la defensa de mi hermano. Había sido un proceso largo, doloroso, pero necesario. Un proceso que me había enseñado la importancia de la fortaleza interior, de la resiliencia, del amor incondicional. El perdón llegó no como una condonación de sus actos,
sino como una aceptación de la realidad, una comprensión de su fragilidad humana, una aceptación de su error y su profundo arrepentimiento. El perdón llegó como un acto de liberación, tanto para ella como para mí. En ese momento de silencio compartido, en ese instante de comprensión mutua, sentí una paz profunda, una serenidad que se extendía más allá del dolor del pasado, más allá de la amargura de la traición. La culpa, el resentimiento, la ira habían desaparecido. Había solo paz, comprensión, aceptación, había sanación. El perdón era el último acto en esta larga y dolorosa historia, un acto que no borraba el pasado, pero que sí permitía construir un futuro nuevo, un futuro basado en el amor, la comprensión y la reconciliación. Pero aún quedaba un momento, un último y conmovedor acto que pondría fin a esta larga y dolorosa odisea, un momento que se quedaría grabado para siempre en mi memoria. Mi madre cerró los ojos, su respiración se hizo más superficial, más entrecortada. Su mano, en la mía, se aflojó ligeramente. Pensé que se estaba quedando dormida, pero entonces abrió los ojos, con una expresión de paz y serenidad que nunca antes había visto. Me miró a los ojos, con una ternura inmensa, y me dijo, con voz apenas audible, «Cuida a Peter, por favor». Fueron sus últimas palabras. Sus ojos se cerraron para siempre, su mano se aflojó en la mía. Su respiración cesó, había muerto en mis brazos, en la fría y impersonal enfermería de la prisión. La noticia de su muerte me golpeó como una ola inmensa. La tristeza, la pena, el pesar me inundaron, pero, extrañamente, no había lugar para el odio, ni para el rencor, ni para la amargura. Había solo paz, una paz profunda, inesperada, que emanaba del corazón. El funeral fue pequeño, íntimo. Asistieron Peter, mi pareja, algunos amigos y yo. No había llantos desconsolados ni gritos de dolor. Había solo una tristeza serena, una aceptación tranquila de la muerte. Depositamos sus cenizas en un nicho junto al de mi padre. En ese momento comprendí la verdadera magnitud de la justicia poética. No se había cumplido con la sentencia judicial ni con el proceso legal. La justicia poética se había cumplido con la muerte de mi madre, con su arrepentimiento, con su aceptación de su error. Su muerte no fue un castigo, sino una liberación para ella, una liberación para mí. Su muerte, paradójicamente, trajo paz. No la paz de la ausencia, sino la paz de la reconciliación, una reconciliación consigo misma, una reconciliación conmigo, una reconciliación con el pasado. La muerte de mi madre había marcado el fin de un largo y doloroso capítulo, el final de una historia llena de traición, dolor y rencor. Había sanado las heridas del pasado y había encontrado la paz que me permitirá construir un futuro lleno de amor, de esperanza y de felicidad. El peso de su traición, de sus mentiras, del daño causado, desapareció, reemplazado por una profunda sensación de tranquilidad. El camino había sido largo y tortuoso, lleno de baches y espinas, pero había llegado a mi destino. Había alcanzado mi meta, había logrado el perdón. Había encontrado la paz, había sanado, y en ese momento de profunda serenidad, comprendí que la verdadera venganza no era el castigo ni la retribución, sino la sanación, el perdón y la construcción de una vida plena y satisfactoria. El verdadero triunfo no estaba en el dolor ni en el rencor, sino en el amor, en la compasión y en la aceptación. La justicia poética, esa fuerza invisible que equilibra las cosas, había hecho su trabajo, había hecho justicia, y yo, finalmente, estaba en paz.